a este nuevo episodio de Parches con Jesús. Nuevamente les damos pues la bienvenida a esta plataforma digital, virtual, donde nos reunimos a discutir ciertos temas que nos incumben a todos los que somos cristianos, ¿sí? O queremos asistir a una iglesia. Temas que nos preocupan y que algunas veces nos da pena discutirlo en otro espacio porque creemos que nos van a señalar o nos van a juzgar, porque quizás no entendemos lo que dice la Biblia y eso a todos nos pasó. El día de hoy me está acompañando la señorita Sara. Hola Sara, bienvenida a esta tu familia. Muchas gracias. Y vamos a hablar de cómo es servirle a Dios siendo joven. Pero lo vamos a comparar, servirle a Dios siendo joven en este tiempo y servirle a Dios siendo joven en años anteriores, ¿sí? Ahí vamos a hacer el paralelo. Entonces, Sara, ¿cómo es servirle a Dios en años, en este tiempo, siendo joven a Dios? ¿Cómo servirle? Pues, ¿qué te digo? Es complicado mucho porque cuando nos dicen que creámosle a alguien que no podemos ver, es como que ¿será que existe? ¿Será que él sí hace esto? Cosas que está inventando la humanidad, ¿no? Pero al final, cuando tú ya entregas todo en manos del Señor, tú ya vas viendo cómo Él poco a poco va trabajando en tu vida. Y ya Él te permite que tú lo conozcas. Entonces ya como que, listo, tú lo conoces, entonces tú ya puedes decir que es verdad o no. Porque cuando tú no tienes un encuentro con el Señor, siempre vas a decir como, o no la mayoría de veces, pero siempre vas como que a decir como que, que es que mira, que le creen a un Dios que ni han visto, un Señor que nada que ver. Entonces como que obviamente es complicado porque ahorita los jóvenes nos estamos dejando influenciar mucho por el mundo, porque muchas veces el mundo se puede decir que se está tragando a los jóvenes, y son pocos los que buscan del reino del Señor, son los que verdaderamente lo conocen, son los que buscan el reino del Señor. Sara dijo algo muy importante y es esta palabra mundo, ¿sí? En años anteriores, el mundo que conocemos hoy era totalmente diferente. Las problemáticas que existían antes, quizás ahora se han recrudecido mucho más, se han vuelto mucho más complicadas de resolver. No quiere decir que antes pues no existían, sí existían, pero la mente de los jóvenes en ese tiempo estaba enfocada en otra dirección. Entonces, si lo planteamos desde mi postura, yo soy joven, pero de la temporada pasada, y para mí, o en el tiempo en el que crecí y desarrollé mi juventud, era más como proyéctate a graduarte de la universidad, tener una carrera, ser alguien, y la proyección incluso de los padres hacia los hijos era en torno a esa idea. Ahora los jóvenes, la mayoría en este tiempo actual, 2024, 2025 y 2023, los jóvenes no quieren ir a una universidad, quieren algo rápido, fácil, que no me demore tanto y ganar mucho dinero. ¿Sí? Esa actividad fácil, ¿sí? Como que por arte de magia que todo suceda. La generación pasada era un poco más de esfuerzo, sabía que todo lo que teníamos había que darle más entrega de ti mismo, poner tu mente, tus emociones, todo en consideración para lograr tus objetivos. Además de eso, era una generación un poco más abierta a creer y a confiar. Sí. Ahora, la generación actual busca más con evidencias, ¿sí? Nosotros creemos en un Dios que no vemos, obviamente, pero le sentimos. Y éramos abiertos a que otra persona nos hablara de ese Dios. Ahora, los jóvenes con esa búsqueda de esa necesidad de llenar esos vacíos que tenemos, que ahora se han vuelto mucho más grandes y más difíciles de llenar, los llenamos de diferentes cosas y no de quién es el indicado, que es Dios, ¿sí? Y en esa búsqueda de llenar ese vacío, probamos aquí y allá, y en ese probar también es lo que yo puedo tocar, palpar y que es tangible para mí, eso lo voy a aceptar y lo voy a recibir en mi vida. Cuando nos hablan de Dios en este tiempo y no lo podemos palpar y ver tangiblemente, o que nuestra mente no puede racionalizar
esa idea de Dios, entonces literalmente lo rechazamos y lo ponemos un lado aparte y nos es difícil vernos a creer en ese Dios que nos muestra. Sí, porque antes era, se puede decir que en la época de Jesús era mucho más fácil, Okay. por lo que los discípulos veían. Me dijo demasiado vieja, está diciendo la época de Jesús. Brutal, pero bueno, sigue. Por lo que los discípulos veían a Jesús y lo veían hacer milagros. Entonces, al ver, uno de una cree, pues. A cambio ahora es como que yo tengo que ver esto, digamos, cuando se hacen oraciones, pues. Dios, por favor, mándame a alguien que me hable. Y cuando Dios no te lo manda, es como que, tú no hiciste. Pero es porque Dios está haciendo la obra y la verdad no es que hoy ore y mañana Dios me va a responder, no, sino que hay que seguir orando constantemente para ahora sí Dios esa manifestación. Sí, es complicado todo el espacio y todo el proceso, pero no imposible. Yo me acuerdo que recibí con conciencia a Jesús en mi corazón desde los 13 años. Hoy en día un joven de los 13 años no está, que Jesús, no, venga, invíteme a un parche, vamos a salir a jugar, ya ni jugar, porque los chicos de 13 años ya van a las discotecas a bailar, ya están pensando en novios. Nosotros en esa época, novios a los 13 años, no, en el colegio, las tareas tan largas que nos dejaban y que nuestros papás eran no tan permisivos como ahora. No quiere decir que no teníamos problemas con la duda, con la fe, con la confianza, con el creer, sí, pero quizás esos problemas no eran tan crudos y tan grandes y tan amplios como ahora, ¿sí? Porque la humanidad en este tiempo ha llegado a un punto en el que se separa cada día más de Dios, ¿sí? Nos centramos en racionalizar todo, en que todo tiene que ser medido y atravesado por nuestra mente, tiene que ser filtrado por nuestra mente para poderlo creer, para poder caminar en pos de eso. Y a pesar de que tenemos estas nuevas corrientes que nos hablan del mindfulness, de la mente, si tú lo crees, lo proyectas, lo vas a lograr y nos volvemos motivadores, motivacionales y toda la cosa, no. Aún así, estas corrientes nos llevan a creer en esa fe desde un punto místico, desde lo mágico. Pero cuando llegamos al Evangelio y conocemos a Jesús, nos damos cuenta que no es desde lo místico, desde lo mágico, sino desde lo tangible y lo real. Sí. A muchos de los apóstoles les pasó eso. Incluso, si tú miras cuando Jesús resucitó y le contaron a Tomás, ¿qué dijo Tomás? Hasta que no pueda meter mi mano en la llaga y mire los orificios de los huecos que le dejaron los clavos, yo no creeré que Él resucitó. Y cuando Jesús se le aparece, ¿qué le dice? Mira, Tomás, mete tus manos en las llagas y comprueba que soy yo. Cuando mete, y aún así Tomás mete sus manos, sus dedos y toca las llagas. O sea, lo está viendo allí, quería más evidencia. Estamos en una generación que está pidiendo mucho más evidencia de Jesús. Entonces, para hablarles de Jesús, nos toca llegar con esas manifestaciones que en el Nuevo Testamento nos dice el Señor que vamos a hacer en su nombre. Sí, así es. Si yo te pregunto, ¿cómo conociste a Jesús? ¿Qué me dirías, Ana? Pues, ¿cómo lo conocí? Se puede decir que lo empecé a conocer este año. Este año, sí, porque yo soy una niña que siempre ha ido a la iglesia, pero cuando vienes a la iglesia como que, porque mi mamá, por obligación, pues. Pero ya cuando ya realmente como que lo necesitas, ya quieres como que realmente arreglar las cosas con Él, es que ya tú empiezas ese deseo de conocerlo, de buscarlo, y pues ese año es que lo he podido conocer. Mira, dices algo que resalto mucho y es, lo empezaste verdaderamente a conocer. Sí. Muchas de las cosas que hace la gente cuando nos lleva o nos quiere llevar a conocer a Jesús es mostrarnos al Jesús que ellos ya conocieron. Y ese Jesús que conocieron en diferentes etapas de su vida. Quizás en una enfermedad, quizás en un proceso matrimonial, quizás en una pérdida de un examen, quizás en una lucha emocional con tus padres. Conocieron a un tipo de Jesús en cada área de su vida.
Pero cuando yo realmente conozco a Jesús, es como Él usa esa estrategia, esa herramienta para llegar a mí. Sí. La forma en la que llegó Jesús a mí fue a través del amor, el amor hacia un padre, que no conocía y para mí fue difícil aceptar ese amor de padre que me decían. Entonces, literalmente Jesús tuvo que revelarse como un padre para poder entender esa visión y amarlo y conocerlo a Él, y conocer esas facetas. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo conociste a Jesús? O sea, ¿cuál fue la puerta que Jesús utilizó para llegar a ti? Las amistades. Me empezó a alejar de amistades que, es que yo soy muy amiguera, entonces como que... Se nota. Cuando quiere dar como que... Yo daba el todo por mis amistades, pero esas amistades se puede decir que no daban el todo por mí, ¿no? Okay. Entonces Dios me empezó a alejar de esas amistades porque esas amistades en vez de acercarme a Dios, me alejaban de Él. Okay. Entonces pues me empezó a alejar de esas amistades. Obviamente fue duro porque ahorita uno dice, no, y aquí hasta la muerte, ¿no? Pero las cosas no son así, los amigos no son para siempre, simplemente son etapas, ¿no? Entonces Dios se puede decir que a mí me empezó manifestando como un amigo. Ok, wow, entonces, como un amigo fiel. Y si nos damos cuenta, esas son las características, muchas de las características que tiene Dios, ¿sí? Y que a través de su Hijo Jesús reconocemos y que la Biblia nos muestra. Pero si ustedes que están en las redes sociales les preguntamos cómo Jesús llegó a ustedes pueden enumerar múltiples puertas a través de una sanidad, a través de una madre, a través de un padre, a través de un amigo, a través de un empleo, ¿sí? En la calle, quizás cuando a través de una decisión difícil que tenías que tomar. Esa es la forma como conocimos a Jesús. Pero cuando nos reunimos todos en una congregación y nos hacemos parte de la iglesia de Jesús, completamos ese todo de Jesús, porque todas sus características se unen de acuerdo a la visión que cada uno conoce de Él. Y por eso nos volvemos familia, ¿sí? Porque nos unimos todos en un mismo cuerpo, ¿sí? Ese mismo cuerpo que es Jesús, que nos hace habitar, ¿sí? Juntos, conociéndole a Él y conociendo cada una de sus características. Así que esperamos que este pequeño paralelo de ser joven en tiempo actual y joven en tiempo pasado conociendo a Jesús les haya servido, y que si están viviendo por esa etapa, procuren conocer a Jesús realmente de acuerdo a las facetas de su vida, ¿sí? Puedes conocer a Jesús siendo un niño, sí, exactamente, y Jesús se puede manifestar como un amigo y enseñarte el verdadero valor de la amistad. Puedes conocer a Jesús siendo adolescente, siendo joven, siendo adulto, siendo profesional, casado, con hijos, separado, de cualquier forma, pero Jesús siempre va a saber cómo llegar a Él. Y lo que te va a hacer sostenerte en Él es conocerle realmente tal y como Él es. Así que gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Sara, por estar y por venir. Gracias. Me encantó, es muy chévere. Chao. Chao.